14. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, yo lo voy a leer en una versión diferente, dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Amén. ¿Pueden estar cómodos? Bueno, saludo en el nombre del Señor Jesús para todos los hermanos, para todos los amigos. Queremos que se queden con nosotros. Amén. Agradecida con Dios por la oportunidad que me da en esta noche de predicar su palabra y con mis compañeros del Ministerio de Adolescentes por haberme tenido presente. El tema sobre el cual les voy a predicar en esta noche lo hemos llamado soltar es lograr. Amén. Vamos a conocer dos significados de estas dos palabras. Soltar es dejar ir o dar libertad a algo o a alguien. Y lograr es conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea. Quiero iniciar con una pequeña historia. Un psicólogo estaba en una sesión grupal y el psicólogo levantó un vaso con agua. Todas las personas esperaban la típica pregunta de ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Pero por el contrario, el psicólogo les preguntó ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de todos oscilaron en que el vaso pesaba entre 200 y 250 gramos. Pero el psicólogo les dijo que lo importante no era cuánto pesaba el vaso, sino el tiempo que lo sosteníamos en la mano. Si yo sostengo el vaso durante un minuto en mi mano, no pasa nada. Si yo sostengo el vaso durante una hora, me empieza a doler el brazo. Pero si yo sostengo el vaso durante un día entero, se me va a paralizar el brazo, ¿cierto? ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque eso pasa mucho en nuestras vidas. Tenemos un vaso que tiene preocupaciones, que tiene miedos, que tiene proyectos, que tiene sueños. Y si nosotros sostenemos ese vaso durante un rato, no pasa nada. Pero si lo sostenemos durante un día, nos empezamos a preocupar un poco. Y si lo sostenemos una semana, se nos va a paralizar el brazo y ya no vamos a poder hacer nada al respecto. Amén. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos aferrado a algo que sabemos que debemos soltar. Sea una situación, sea un trabajo, sea un proyecto, sea una persona. Y nos aferramos a esto porque nos da miedo soltar, nos da miedo qué viene después, nos da miedo arrepentirnos o simplemente porque en muchas ocasiones nos gusta tener el control de todas las situaciones, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en la adolescencia y en la juventud hay una tendencia a soñar y a proyectarnos. ¿Qué quiero yo en el futuro? ¿Qué quiero yo mañana? ¿Qué carrera quiero estudiar? ¿Qué trabajo quiero tener? ¿Qué pareja quiero tener a mi lado? Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de algo y es lo más importante, que es confiar en Dios y en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Nosotros hace poco tuvimos un evento con los adolescentes, en donde cada uno de ellos plasmaron esos sueños y esos proyectos que tienen a futuro. Y una frase que yo creo que los que alcanzamos a ver nos llamó mucho la atención, que decía, si este plan no funciona, tengo un plan B. Es decir, ese adolescente tiene sueños, ese adolescente tiene proyectos, pero él también sabe que Dios tiene un propósito para su vida y que si para Dios cumplir ese propósito le tiene que cambiar todos sus sueños y todos sus proyectos, Él lo va a hacer. Y ese adolescente es consciente de eso y está dispuesto a aceptarlo, porque para él es mucho más importante lo que Dios quiere para su vida que lo que él mismo quiere. Amén. Y qué bueno que todos aprendamos a aceptar la voluntad de Dios y que aprendamos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace para bien. Que Dios nos ama tanto que prefiere alejarnos de algo que nos puede hacer mal y que prefiere quitarnos algo antes de que de pronto desviemos nuestro camino. Amén. En Salmos, el capítulo 55, versículo 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es soltar, pero también es una de las cosas que más nos pide el Señor. Amén.
Cuando yo estaba estudiando sobre este tema, estaba analizando y pensaba, hay muchas personas que siguen a Jesús, hay muchas personas que le entregan su vida a Jesús, pero también hay muchas personas que a pesar de esto no sueltan sus cargas. Y Dios dice que le entreguemos a Él todo eso que nos carga, que le entreguemos a Él todo eso que nos puede hacer perder la paz, la tranquilidad, que le entreguemos a Él todo eso que nos puede enfermar. Y como lo leí anteriormente en Salmos, si nosotros soltamos y le entregamos a Dios nuestras cargas, Él nos va a cuidar y no va a permitir que nosotros tropecemos y caigamos. Amén. Y yo en esta noche quiero decirle a los adolescentes y a los jóvenes que es necesario que suelten sus miedos, sus sueños, sus proyectos y que los pongan en las manos de Dios. Que tengamos ese reconocimiento de que los planes que Dios tiene para nosotros son mucho más grandes y mucho mejores que lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es decir, Dios nos dice una y otra vez: confíen en mí, suéltenme sus cargas, confíen, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. La palabra de Dios es muy clara y dice que nosotros no debemos preocuparnos porque Él nos cuida. Es normal que en ciertas situaciones nosotros tengamos miedo, tengamos incertidumbre, tengamos angustia, pero también es importante que nosotros siempre sepamos que Dios tiene el control de toda situación y que de pronto en esos momentos en que nosotros nos sentimos frágiles, en que nos sentimos vulnerables, en que nos sentimos que ya no tenemos fuerzas, Dios está ahí con nosotros y nos está cuidando. Amén. Amén, amén, amén. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos del verdadero significado de soltar y confiar en Dios. Y vemos que todo hombre que fue usado por Dios tuvo que soltar algo. Amén. Tenemos varios ejemplos, como Moisés. Moisés tuvo que soltar la comodidad de los palacios de Egipto para ir a vivir al desierto. También tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel prefirió soltar la mejor comida y el mejor vino que le ofrecía el rey y comer vegetales y beber agua antes que romper las leyes que Dios le había dado a Moisés. También tenemos el ejemplo de Pablo. Como todos sabemos, Pablo perseguía a la iglesia y después de tener un encuentro con Dios, él prefirió soltar eso y convertirse en un predicador y se dedicó a evangelizar. Amén. También tenemos un ejemplo claro de lo que es soltar y confiar en Dios, y es el ejemplo de Abraham. La palabra de Dios dice que a Abraham se le apareció el Señor y le dijo: sal de tu país, deja tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Te haré padre de un gran pueblo y en ti serán benditas todas las generaciones. Y Abraham lo hizo. A pesar de que esto significaba alejarse de su familia, dejar su hogar, dejar su país, pero él siempre confió en el Señor y siempre supo que detrás de todo esto había un propósito mucho más grande. Amén. Abraham no se puso a discutir quizás porque el Señor le cambió algún plan, algún proyecto. Él no tuvo miedo de soltar y dejar en las manos de Dios, porque su fe siempre fue mucho más grande que sus miedos. Amén. En este tiempo, Abraham estaba casado con Sara, pero no podían tener hijos porque ella era estéril. Pero Dios le dio la promesa de tener un hijo y la cumplió. Abraham tuvo un hijo cuando tenía 100 años, al cual llamó Isaac. Pero tiempo después, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como una prueba de fe. Y una vez más, él obedeció, soltó y confió en Dios. Pero por su obediencia, Dios evitó el sacrificio. Amén. Y vamos a retomar un poco esta primera parte, en donde dice que Abraham tiene que dejar su país y salir. Abraham en su conocimiento podría creer que era más segura su casa. Él ahí tenía todas sus comodidades, tenía su hogar, tenía su comida, tenía su familia, y de pronto para él era muy incierto salir. Pero Dios le dijo: ve a la tierra que te mostraré. Amén. Y en ocasiones tendremos el reto de que de pronto Dios no nos muestra el lugar a donde vamos a llegar, pero nos dice: confía y sigue el camino, que yo estoy contigo. Y de pronto en
continúa. Al final lo importante no es el lugar donde lleguemos, ni lo que consigamos, sino con quién vamos, amén. Y de esta manera, por donde nosotros vayamos, tendremos la bendición. Y eso le pasaba a Abraham, donde él llegaba con la bendición, donde él se quedaba, las personas empezaban a prosperar y a ser bendecidos. Y si alguien se levantaba contra él, le empezaba a ir mal. Pero yo también quiero que tengamos algo claro, y es que la bendición no está en un lugar, la bendición no está en una persona, la bendición no está en un trabajo, la bendición va con nosotros, amén. Y yo quiero preguntarles en esta noche, ¿ustedes estarían dispuestos a soltar sus miedos, sus preocupaciones, sus situaciones, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos y dejarlos en manos de Dios? Y posiblemente varios de esos sueños y de esos proyectos que ustedes tengan no se vayan a realizar. Pero también tenemos la seguridad de que si esos sueños que ustedes tienen no se van a cumplir, es porque Dios tiene sueños mucho más grandes para ustedes y porque son mejores, porque son guiados por su propósito. Amén. Y tenemos esa confianza y esa convicción porque confiamos en el Dios de lo imposible. Amén. Porque lo que para nosotros humanamente de pronto es difícil, de pronto es imposible, para Dios no lo es. Dios es el único que cuida de nosotros cuando estamos sin fuerzas. Él es el único que se queda a nuestro lado cuando estamos solos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos tristeza. Y si no confiamos en Él, entonces ¿en quién vamos a confiar? Amén. Como dice el tema de esta noche, soltar es lograr avanzar, es lograr tener tranquilidad, es dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Y es necesario que los adolescentes, que los jóvenes, que toda la iglesia en general, que los amigos dejen que Dios tome el control de sus vidas y de que sea Dios quien nos guíe en cada decisión, porque soltar es creerle a Dios. Amén. ¿Y cuántas personas quizás no llevan tiempo orándole a Dios por algo? Y quizás Él ya te lo quiere dar, pero tú no lo puedes recibir porque estás aferrado a algo que tú no quieres soltar. Y es una regla básica que para recibir yo tengo que soltar. Si yo tengo una silla en mis manos y alguien me quiere dar algo a mí, yo no lo puedo recibir hasta que no suelte esa silla, ¿cierto? Eso pasa con Dios también. Él nos quiere dar bendición, pero si nosotros no queremos soltar eso que nos carga, no la podemos recibir. Muchas personas se pueden preguntar, pero ¿por qué Dios nos pide que soltemos? ¿Por qué tengo que dejar este proyecto? ¿Por qué no puedo continuar con esta persona? ¿Por qué tengo que dejar de actuar así? Pero Dios también nos da esa respuesta, y es el versículo que leímos al inicio, Jeremías 29:11. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Dice, porque yo conozco. Él es Dios. Él ve el futuro, Él ve el plan realizado. Y vamos a asemejar esto como a un ejemplo para que sea de pronto más claro. Cuando nosotros vamos a ir a un lugar por primera vez y sabemos que una persona ya fue, lo que nosotros hacemos es hablar con esa persona, preguntarle cómo le fue, qué tal la experiencia, cómo le pareció, qué comida recomienda, qué actividades sería chéveres hacer o qué de pronto no le gustó, ¿cierto? Y le preguntamos esto ¿por qué? Porque es una persona que ya fue y que ya conoce, amén. Y lo mismo dice la palabra. Dios ya conoce. Y si Él de pronto en este momento te dice que sueltes eso que tienes, que sueltes eso a lo que estás aferrado, es porque Él ya sabe qué va a pasar en el futuro con eso que tú no quieres soltar. Este versículo nos habla de los planes que Dios tiene para nosotros, amén. Y nos dice y nos enseña que los planes que Él tiene para nosotros son mucho mejores, porque dice, son planes de prosperidad y no de desgracia. Es decir, Dios a nosotros nunca nos va a cambiar un plan por hacernos un mal. Por el contrario, Dios nos cambia porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Amén. En Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no se
oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Hace unos días me compartieron una imagen que dice: orar significa soltar tus cargas y dejar que Dios tome el control. Y es que para poder soltar también es necesaria la oración. Amén. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios y le damos gracias por tantas bendiciones, por tanto amor, por tanta misericordia, pero también le contamos esas situaciones que tenemos. También le contamos sobre esos sueños, sobre esos proyectos, sobre lo que nosotros anhelamos. Y nosotros le contamos esto a Dios porque sabemos que Él escucha. Amén. Pero Dios no solo escucha, Dios también lo responde. Y de pronto en ocasiones esas respuestas no son las que nosotros queremos escuchar, pero sí son las que necesitamos. Amén. Y yo te quiero decir en esta noche, adolescente y joven, no te aferres a cosas que tú no puedes controlar. No te aferres a situaciones que pueden debilitar y dañar tu vida espiritual. No te aferres a circunstancias que pueden deteriorar tu intimidad con Dios. Amén. Hay alguien más grande que tu miedo. Hay alguien más grande que tu debilidad, que tu tristeza. Deja que Dios entre a lo más profundo de tu corazón y te guíe. Amén. Y quiero contarles un pequeño testimonio. Cuando yo tenía 11 años, me fui a vivir sola a un pueblo. Porque en la finca en la que yo vivía solamente había estudiado hasta el quinto de primaria. Y para poder continuar con mis estudios tenía que desplazarme hacia otro lugar. Y yo viví sola en ese pueblo desde los 11 años hasta los 16 años que me gradué. Vivía en un apartamento que mis papás me pagaban y muchas veces me veía sola en ese apartamento. Me sentía sola, me sentía triste por no poder estar con ellos, por no poder estar con mis papás, con mi familia, por no poder compartir con mi hermano. Me sentía a veces con miedo, me sentía sola y triste. De pronto cuando estaba en el colegio y llegaba la hora del desayuno y veía que mis compañeros salían a recibir a sus mamás con el desayuno y que yo sabía que no tenía que recibir. Me sentí triste y sola en ocasiones cuando me enfermaba en el colegio y no tenía quien fuera por mí. Y yo simplemente tenía que salir, comprar una pastilla, irme para el apartamento y acostarme a esperar a mejorarme. Me sentía triste, me sentía sola cuando salía del colegio y sabía que no iba a tener a nadie en la casa esperándome para recibirme y para preguntarme cómo me había ido en el colegio. Pero hoy en día tengo la convicción y tengo la seguridad de que yo nunca estuve sola. De que Dios siempre estuvo conmigo. Descansar. Que de pronto en esos momentos, cuando venían malos pensamientos, cuando venían malas amistades, siempre fue Dios el que me guardó. Porque el amor y la misericordia de Dios son tan grandes. Y cuando estaba preparando este tema, sentí en parte de Dios contarles un poco sobre este testimonio, porque yo en ese tiempo también solté. Y solté muchas cosas que quizás para una niña de 11 años no sería posible. Solté mi familia, solté comodidad, solté
a todo lo que yo soy es que siento el respaldo de Dios. Gracias a todo lo que yo soy en ese tiempo. Y gracias a que todo lo que yo soy en este tiempo siempre tengo la compañía de Dios y siempre siento su respaldo cuando tenemos esas situaciones que son tan difíciles para nosotros. Y yo quiero invitarlos para que estemos en pie. Y quiero invitar en esta noche a un hermano, a una visita, a un adolescente, a un joven que quiera pasar a este altar y quiera soltar sus cargas, que quiera entregárselas a Dios, que quiera soltarle esa situación que tiene a Dios. Un adolescente que tiene grandes proyectos, pero que sabe que son más grandes los propósitos que Dios tiene para su vida. Amén, amén. Quiero invitar a alguien que de pronto sienta que quiere tener el control de toda situación, pero que en esta noche acepta que necesita la ayuda de Dios. Entrégale a Dios tus miedos y Él te va a cuidar. Entrégale a Dios tus proyectos, tus sueños y Él cumplirá su propósito en ti. Entrégale a Dios cualquier situación y Él tomará el control de ella. Porque Dios es grande y misericordioso. Amén, amén. Como lo decía anteriormente, si no confiamos en Él, entonces ¿en quién vamos a confiar? Yeah.